vamos a hablar sobre todo lo que sean tratamientos corporales. Entonces lo primero que vamos a charlar es sobre las sustancias que tenemos para el tratamiento de la obesidad localizada, la celulitis y las estrías. Es muy importante, como les dije en la clase anterior, siempre tener muy identificado quién es nuestro enemigo. Y en este caso, nuestro enemigo a considerar va a ser el adipocito. O sea, entender las funciones del adipocito y todos los factores que estimulan, que inhiben, que regulan el adipocito son tantos. Hace 30 años atrás cuando comenzamos, o 40 años atrás cuando comenzamos con la medicina estética, la mesoterapia en la medicina estética, todos estos temas prácticamente no se conocían muy poco, y al adipocito no se lo tenía como un elemento tan importante. Hoy realmente entendemos que tiene muchas funciones y que hay muchos factores hormonales como la insulina, el cortisol, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroides, las hormonas sexuales, los factores de crecimiento, que todos actúan sobre el adipocito, o el adipocito actúa sobre todos ellos, dependiendo de cada situación, y entonces el adipocito pasa a ser un elemento muy importante a entender su funcionamiento. Tiene realmente una cantidad de sustancias que secreta que van a impactar a todo nivel, como son la angiotensina, la angiotensinógeno. Sí, Mira que creo que no estás compartiendo pantalla, ¿eh? no compartí pantalla. No. Bien. Ah, porque cuando empezamos la clase me descompartieron. Y yo no me... Muy Y el bien. que te descompartió, buen descompartidor será. Sí, ahora no sé cómo volver a tener este... Espera. Ahí está. No veo el compartir. Suele Ok. estar una pestaña emergente abajo o arriba Sí, de la no, ya sé, pantalla. pero como achiqué la pantalla, Ah, ahora apareció. Achiqué porque me molestaba la pantalla. ¿Ahora sí? ahí está. Ahí está viendo la presentación. Ahora sí. Ahora excelente. Bien. Bueno, todo esto lo que les decía de los factores hormonales, y solo nos perdimos esa. Todas las sustancias que se secreta el adipocito y que tienen realmente un impacto sobre montones de metabolismos a considerar. No es el tema específico de la charla de hoy, pero esto es un poco para que terminen de entender que el adipocito no es solamente una celulita que acumula grasa y que hace depósito de grasa, sino que tiene montones de funciones realmente importantes y que hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, a la hora de hacer reemplazos hormonales o las terapias de reemplazo hormonal donde uno incorpora algunas hormonas, entender que todo este metabolismo del adipocito puede interferir en todo ese proceso y tirarnos por la borda todo ese mecanismo que estábamos pensando, ¿no? Por ejemplo, convertir testosterona en estrógenos, eso, gran parte de la responsabilidad de eso la tienen los adipocitos. Entonces, entender todo esto es muy importante, no es mi tema, pero es para que quede claro, ¿no? Bueno, los distintos lugares en donde podemos acumular el tejido adiposo, y esa anatomía es tan importante entenderla, porque dependiendo del lugar donde trabajemos, el tipo de sustancias que vamos a ir utilizando, las distintas zonas que se van acumulando este tejido adiposo, y esto sí es algo bastante antiguo, lo que no se entendía muy bien era todo el metabolismo, pero bueno, la parte anatómica sí se conocía muy bien. Y entonces vamos a ir directamente a clasificar el enorme universo de productos que podemos utilizar. Acuérdense ese concepto que yo tengo sobre los estantes, sobre clasificar de alguna manera las cosas y ponerlas, bueno, en este estante voy a poner los lipolíticos, en este otro estante voy a poner los vasculotrópicos, en este otro estante pondré los venolinfotónicos, y en este último estante pondré los eutróficos. Y ahora vamos a tratar de explicar un poquito qué es cada cosa. El lipolítico todos lo sabemos, lo entendemos. El lipolítico es aquella sustancia que me va a ayudar de alguna manera a disminuir el volumen de los adipocitos. ¿Por qué? Porque trabaje estimulando la lipólisis o porque trabaje inhibiendo la adipogénesis, pero que de alguna manera el resultado final va a ser que vamos a tener un poco menos de tejido graso. Luego tenemos dos estantes que más o menos pertenecen a un estante global, que es favorecer la microcirculación, o sea, aquellos que van a trabajar sobre el vaso directamente y cómo va el trofismo de ese vaso, y los que van a trabajar sobre toda la parte linfática y en toda la reabsorción de todo lo que puede estar ocurriendo en los procesos de celulitis y de adiposidad. Y por último, yo llamo a los eutróficos aquellos, vendría a ser el sacarle lustre cuando uno lleva el auto a hacer chapa y pintura, y dice, bueno, me lo dejaron impecable, pero si yo no le paso el lustre, esto no queda bien. El eutrófico tiene como de alguna manera este efecto de poder dejar la piel en condiciones realmente mucho mejores que la que estaba antes, porque toda la piel se ve muy atacada por todo el proceso de celulitis y todo el proceso adiposo. En general le resta trofismo a la piel. Entonces estos productos lo que van a mejorar es la regulación del metabolismo y la división celular, y son de alguna manera los que van a terminar de ponerle la frutillita a este postre, ¿no? Bueno, para entender entonces los lipolíticos, tenemos que entender la cantidad de receptores que hay en ese adipocito, y ese adipocito tiene básicamente receptores beta, que cuando se estimulan forman AMP cíclico, y el AMP cíclico ya vamos a ver cómo interviene en la lipólisis, y es un gran estimulante de la lipólisis. Luego tenemos receptores alfa 2,
Esos receptores alfa 2, cuando se estimulan, son antilipolíticos, cuando se bloquean, son lipolíticos. Entender esto de estimular y de bloquear también es un paso sumamente importante para no equivocarse. Luego tenemos receptores A1 que actúan sobre la fosfodiesterasa y la adenilatociclasa. Ya vamos a ver en un gráfico bastante complejo cómo actúan todos ellos. Este es un gráfico que lo que nos va a mostrar es cómo el AMP cíclico juega un rol sumamente importante para que se produzca la lipólisis y terminemos convirtiendo a ese tejido adiposo en glicerol y ácidos grasos libres. Y de esa manera se favorece la lipólisis. O sea, si nosotros trabajamos favoreciendo AMP cíclico, lo que vamos a favorecer es la lipólisis. Entonces, ¿la lipólisis qué es? Es el fenómeno de la movilización de las grasas por hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol por acción de una lipasa que es hormonosensible. Esa famosa lipasa es la que nosotros queremos estimular con todos estos productos y es el AMP cíclico que juega el rol tan importante en ello. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de sustancias que estimulan el AMP cíclico, como son la insulina, la adrenalina, la somatotrofina, la insulina no, los glucocorticoides y el glucagón, y la insulina que actúa exactamente al revés, inhibiendo el AMP cíclico. Ese AMP cíclico, a través de una proteína quinasa, logra que la lipasa que estaba inactiva, esa lipasa hormonosensible, pasa a estar activa, eso actúa sobre los triglicéridos, degradando en diglicéridos, luego en monoglicéridos y finalmente dándonos glicerol y ácidos grasos libres. O sea que esto sería como el resumen final de lo que va a ocurrir en esa lipólisis. Y más o menos entendiendo qué tipos de drogas son las que van a tener esa acción. Ahora, esto en realidad se desdobla mucho en distintos receptores que, de acuerdo a la inhibición o a la estimulación de esos receptores, logramos estimular el AMP cíclico o logramos inhibir el AMP cíclico. La fosfodiesterasa lo que hace es inhibirlo, mientras que hay montones de mecanismos hacen que sí se estimule. Entonces, aquí están como la llave, ¿no? Estas son las dos llaves, la que no deja hacer y la que deja hacer. Y esto siempre terminamos estimulando a través de la protequinasa a esta lipasa hormonosensible. Si lo vemos en detalle, para poder verlo mejor, vamos a tener productos que estimulen a los receptores adrenérgicos, específicamente los que estimulen a los beta receptores adrenérgicos. Los beta van a estimular la adenilatociclasa, que es la que va a formar el AMP cíclico, mientras que si estimulamos a los alfa, hacemos exactamente lo contrario, inhibimos la adenilatociclasa. Pero entonces tenemos un recurso que es inhibir al alfa. Si inhibimos al alfa, estamos teniendo un efecto parecido al de la estimulación de beta. Y entonces ahí es donde podemos combinar distintos tipos de principios activos que potencien su efecto. Yo siempre digo, no vamos a poner dos productos que hagan lo mismo, porque para eso pongo el doble de dosis del que ya conozco, el que es bien conocido, el que me resulta seguro. Estamos trabajando con pacientes y el riesgo de que alguna de los principios activos genere algún tipo de reacción. Es importante entonces trabajar con productos que uno se sienta cómodo, se sienta conocido, sienta que conoce qué va a pasar con ese paciente, y entonces de esa manera, si vamos a mezclar mecanismos de acción, sí vale la pena. Entonces podemos mezclar, si estamos buscando lipólisis, un inhibidor de alfa con un estimulante beta, y entonces estamos potenciando nuestro efecto. También tenemos inhibidores de la adenosina, del alfa 1, y cuando inhibimos el alfa 1, lo que hacemos es inhibir la adenilatociclasa. Si la inhibimos, entonces no vamos a tener AMP cíclico. Así que las bases exánticas, al inhibir, lo que vamos a generar es ese aumento, las bases exánticas van a tener básicamente un efecto de inhibidor de la fosfodiesterasa, y al tener ese efecto sobre la fosfodiesterasa, lo que va a hacer es dejar libre al AMP cíclico para que actúe. Así que acá tenemos distintos mecanismos de acción que, combinados todos, lo que estamos tratando siempre de hacer es de estimular el AMP cíclico. Y luego, por supuesto, lo que veíamos antes. ¿Cómo termina toda esta historia? Siempre termina con la lipólisis si estimulamos fuertemente el AMP cíclico. Entonces, resumiendo un poquito para ver y ponerle un poquito de clarificar todo esto, porque pareciera una gran ensalada, vamos a tener un mecanismo número 1 que es inhibir a la fosfodiesterasa, y eso va a aumentar el AMP cíclico. Vamos a tener un mecanismo 2 que es estimular receptores beta, y eso va a estimular el AMP cíclico y va a estimular la adenilatociclasa. Y vamos a tener un mecanismo 3 que es bloquear los alfa, y de esa manera aumentar el AMP cíclico estimulando la adenilatociclasa. Entonces, fíjense que tenemos 3 mecanismos distintos que nos van llevando a lo mismo, pero que podemos combinar distintos productos que tengan distintos mecanismos. Insisto, no voy a poner dos productos que tengan el mismo mecanismo, porque para eso utilizo el mismo producto con mayor dosis y se terminó la historia. Otro pequeño resumencito para entenderlo. Entonces, la adenilatociclasa estimula el AMP cíclico, las hormonas lipolíticas estimulan el AMP cíclico, ciertos oligoelementos también estimulan el AMP cíclico. En realidad, la palabra no sería estimular, la palabra sería que favorecen que ocurran ciertos fenómenos. Muchos efectos enzimáticos siempre necesitan cofactores, y esos cofactores son estos minerales que son necesarios para que ocurra esa acción de ese tipo de proceso enzimático. El silicio también es un gran estimulante del AMP cíclico, y la fosfodiesterasa es un inhibidor del AMP cíclico, como bien dijimos antes. El problema es que cuando utilizamos estos productos podemos tener efectos sistémicos, y entonces
tenemos que evaluar que esos efectos sistémicos sean lo más tolerable posible para no generar otro tipo de problemas. Entonces tenemos los más seguros, son las bases xánticas, que en general tienen muy poco efecto sistémico, salvo la posible excitación que pueden generar por ser estimulantes. Pero las catecolaminas sí tienen un efecto sistémico que se ve rápidamente, depende de qué tipo de catecolamina utilicemos, vamos a tener un efecto sistémico más poderoso o no, y en el caso de las hormonas también podemos tener efectos sistémicos, y muchas veces esos efectos sistémicos pueden ser alergias. Así que hay que tener mucho cuidado. En los primeros años de utilización de todos estos productos hubo muchos efectos de shock anafiláctico por el uso de algunos lipolíticos, algunas enzimas lipolíticas o algunas hormonas. Por su origen, ¿no? Su origen animal y el arrastre de proteínas heterólogas generaba este tipo de cosas. Entonces, tenemos ya un gran estante que es el de los lipolíticos, y a su vez lo vamos a tratar de dividir o clasificar para poder ordenar, porque son gran cantidad de productos, y siempre la mejor manera es ir encasillándolos de alguna forma. Y entonces, este es un ordenamiento sui generis, lo armé yo a mi gusto. Traté de encontrar factores comunes entre distintas drogas para que esos factores comunes me faciliten la memoria de todo esto, porque si no es una cantidad. Piensen que ya venimos con la cantidad de drogas que hemos manejado para facial, le sumamos las drogas que vamos a manejar para capilar, y si ahora le sumamos todas las drogas que vamos a usar para corporal, realmente tenemos la frutería, la verdulería toda completa, ¿no? Entonces es lindo poder clasificar y poder recordarlas, porque como les dije en la primera clase, son típicas preguntas de examen al final: ¿qué haríamos frente a cierto paciente? Y entonces tener muy presente para qué sirve cada droga y tenerlas bien clasificadas nos va a ayudar mucho. El primer gran rubro son las metilxantinas. Luego tenemos otro rubro que está más en desuso, que fue muy, muy, muy importante al principio, allá por los años 80, 90, se utilizaron muchos productos estimulantes tiroideos, hoy se usan mucho menos por los efectos secundarios. Volvemos a lo que vimos antes. Hay que poner en la balanza qué es lo bueno y qué es lo malo de utilizar ciertos productos, y si creemos que hay más malo que bueno, ese tipo de productos se estuvieron ya dejando en desuso. Los beta-adrenérgicos es otra gran clasificación muy importante dentro de los lipolíticos, y lo que nos va a pasar es que va a haber productos que nos vamos a mirar y vamos a decir, bueno, pero este puede ser tal cosa, pero también está la otra. ¿Dónde lo voy a poner? Bueno, eso va a ser una decisión que va a depender de cada uno de ustedes. Luego tenemos otro gran grupo, que son las enzimas, que estuvieron en auge al principio, se cayeron mucho en los últimos años, y últimamente volvieron a la palestra gracias a que la tecnología nos entrega productos que son mucho más seguros de los que teníamos antes. Antes teníamos productos con mucho arrastre de proteínas heterólogas, hoy tenemos productos fabricados por síntesis microbiológica, vamos a ponerle, no es la palabra exacta, ya me va a salir, y de esa manera no tenemos el arrastre proteico que teníamos antes. Entonces volvieron a ser realmente muy útiles y están muy en el candelero. Luego tenemos una cantidad de productos que son aportadores de silicio, y el silicio vimos que también es lipolítico, y después me quedaron todos los sueltitos que no tenían nada que ver uno con el otro, y entonces lo pusimos en una clasificación de varios, porque bueno, siempre el varios nos acomoda la situación, ¿no? Dentro de las metilxantinas los podemos ir clasificando por los de mayor uso o los de mayor potencia, y tenemos a la aminofilina, que diría que es como la más importante, a pesar de que no se usa tanto. Luego tenemos a la cafeína, que realmente es la droga de elección y la que más conocemos porque es la más utilizada como metilxantinas, y tiene que ver entonces con su conformación química. Es una base xántica, y en este caso son todas metilxantinas. La aminofilina en realidad es la teofilina, a quien se le ha agregado un grupo amino. ¿Y qué se ganó agregándole ese grupo amino? Se ganó solubilidad. Y entonces habíamos hablado, no sé si lo hablamos nosotros, pero lo deben haber hablado seguramente en las primeras clases de mesoterapia, que una premisa fundamental de la mesoterapia es que los productos que vamos a utilizar sean solubles. Y solubles, cuando hablamos de solubles, los que estamos en la química, para nosotros la palabra soluble es en agua. Las cosas que son solubles en solventes, uno aclara en qué son solubles. Cuando uno dice solamente la palabra soluble, está hablando que son solubles en agua. Y la aminofilina ganó solubilidad en agua, y eso la hizo una de las drogas mucho más utilizadas que la teofilina. La teofilina quedó más utilizada como un producto de uso oral en la medicina, mientras que la aminofilina quedó como el gran inyectable que se utiliza para distintas situaciones. Luego tenemos la pentoxifilina, y la pentoxifilina tiene características bastante distintas a la cafeína. Si bien es una metilxantina, por lo tanto va a tener esa situación de inhibir la fosfodiesterasa y estimular el AMP cíclico, tiene otra función que es mucho más importante en mesoterapia, que es la de mejorar la reología de los eritrocitos. Los eritrocitos tienen la particularidad de deformarse y de poder adaptarse a espacios muy estrechos, y de esa manera circular, y la pentoxifilina estimula esto, se llama un hemorreológico, o sea, mejorarle la capacidad para poder aplastar y pasar por lugares mucho más estenosados, que es lo que nos está ocurriendo en la celulitis. Tenemos lugares muy estenosados que compactan vasos, y de esa manera empieza a generarse un círculo vicioso, que es el de la falta de circulación, y si tenemos falta de circulación, entonces tenemos un problema que se va retroalimentando. Y entonces la pentoxifilina, si bien es una metilxantina y la podemos utilizar como un estimulante de la lipólisis, también tiene este efecto. Entonces ya empezamos a pensar que la pentoxifilina va a ser uno de esos productos que vamos a tener que tener siempre. ¿Por qué? Porque la celulitis va a venir acompañada siempre de algo de adiposidad. Y entonces la adiposidad y la celulitis, que van de la mano en ese caso, tenemos una droga que va a actuar en ambos casos. Entonces estas cosas son las que son interesantes al entender los mecanismos de acción.
La aminofilina entonces se convierte en teofilina en un 85%, inhibe la colinesterasa, la hyaluronidasa, y tiene un efecto reforzador sobre las catecolaminas, y además es una base exántica. O sea que también tiene esta situación lipolítica por ser una base exántica. Así que tiene una doble función. Es un beta-adrenérgico y es además una base exántica. Y entonces tiene dos mecanismos de acción distintos que son muy interesantes también a tener en cuenta. La cafeína actúa por ser una trimetilxantina, por ser una base exántica, inhibe la fosfodiesterasa, permitiendo acumular el AMP cíclico. Bien, estimulantes tiroideos. Cuando leemos algún libro de Pistor o leemos algún libro de Lelong, que son como los fundadores de la mesoterapia, y Lelong sería el fundador de la mesoterapia estética, la mesoterapia corporal. Él tenía un libro, su libro se llamaba Mesothérapie chez la femme, o sea, mesoterapia para la mujer. De esa manera describía que se estaba ocupando de la estética. Utilizaban muchos derivados de yodo. Lo que pasa es que, bueno, los derivados de yodo tienen esta cosa de incontrolables, que no sabemos qué va a terminar pasando y que tienen un efecto sistémico muchísimo más fuerte que los que usamos actualmente, que son el TRIAC y la levotiroxina. La levotiroxina se usa muy poco porque también tiene más efectos sistémicos, mientras que el TRIAC es uno de los que tiene muy poco efecto sistémico, prácticamente no vemos ningún cambio en los pacientes. Es el famoso ácido 3,5,3-triodotiroacético, que deriva de la triodotironina, de la T3, con actividad lipolítica únicamente, inhibe la fosfodiesterasa. O sea que tenemos un inhibidor de la fosfodiesterasa y no un estimulante tiroideo. Algunos creían que utilizar, y que posiblemente de esa manera entraron en el arsenal de la mesoterapia, se creía que por utilizar un estimulante tiroideo estábamos utilizando la capacidad de la tiroide de mejorar o de aumentar el metabolismo graso. En los hipertiroideos eso ocurre, ¿no? Y en los hipotiroideos ocurre todo lo contrario. Pero en realidad tiene un efecto directo sobre la fosfodiesterasa. No altera el eje hipófiso-tiroideo, no eleva el metabolismo basal, no modifica los niveles de glucemia, de colesterol, no altera la tensión arterial. Así que es un producto altamente seguro, con un mecanismo de acción muy definido, y siendo un producto distinto a una base exántica. Entonces tiene el mismo efecto de la base exántica, pero es otro producto. No es exactamente, no va a tener exactamente el mismo mecanismo. Por lo tanto, uno potenciará seguramente al otro estando en la misma ampolla. Luego tenemos los beta-adrenérgicos. Y entonces empiezan a aparecer dos productos que ya conocemos, que los acabamos de ver. Pero no eran que eran xantinas, sí, pero también son beta-adrenérgicos, la aminofilina y la teofilina. Pero se agregan otros que tienen un efecto beta-adrenérgico por ser inhibidores alfa, que son la yoimbina y la fentolamina. Y son mucho más poderosos, su efecto sistémico beta-adrenérgico es mucho más poderoso que la aminofilina. Y son entonces, como yo les decía, bloqueadores alfa 1 y alfa 2. Y de esa manera lo que hacen es dejar libre a los receptores beta, de tal manera que se estimulan muy fácilmente. Son productos que hay que utilizar muy diluidos porque tienen un efecto sistémico interesante, producen una reacción, el paciente toma sentido de que algo le está sucediendo, entonces conviene, por supuesto, trabajar siempre acostado con este tipo de productos porque puede producir una respuesta vagal muy importante, bajarle la presión muy fuertemente y el paciente caerse rápidamente. Entonces, antagonizan los receptores alfa 2 del adipocito, efecto general, produce taquicardia, vasodilatación periférica y central, excita o deprime el sistema, dependiendo de cada paciente, puede ser ansiógeno, y efectos secundarios, irritabilidad, cefalea, vértigo, insomnio, temblores, náuseas. Así que la yoimbina lo vamos a utilizar, lo vamos a guardar para casos realmente importantes, en donde el paciente no haya logrado arrancar con una cafeína, no haya logrado arrancar con los lipolíticos clásicos, y no lo vamos a usar todo el tiempo, y de entrada lo vamos a usar siempre muy diluido. O sea, lo que tomaremos medio centímetro, 1 centímetro como mucho para poner adentro de una ampolla, de una jeringa, perdón, y de esa manera tener un control de la situación sin que se nos desmadre la cosa con ese paciente. La fentolamina lo mismo. La fentolamina también la vamos a trabajar de la misma manera, pero es un receptor más alfa 1, así que podemos también, teniendo en cuenta esto que yo les decía de manejar los distintos mecanismos de acción, podemos mezclar en algún caso fentolamina con yoimbina y vamos a tener un efecto muy poderoso de aumentar el AMP cíclico al bloquear tanto el alfa 1 como el alfa 2. Uno es más específico del 2 y otro es más específico del 1. El grupo de las enzimas, como yo les había comentado, eran derivados animales, y por ser derivados animales tenían generalmente un arrastre de alguna proteína heteróloga que podía producir algún tipo de reacción alérgica hasta llegar a shock anafiláctico. Entonces eso hizo que prácticamente cayeran en desuso. En los últimos años, ahora unos 3 o 4 años atrás, entraron a la palestra a jugar estas nuevas enzimas que se obtienen de fermentaciones microbianas, y entonces ahí el problema es hacer una muy buena limpieza del producto y que no quede ningún resto microbiano, y pero no hay proteínas heterólogas. Entonces son altamente más seguras estas enzimas y realmente muy efectivas. Lo que hacen en el caso de la lipasa, la disminución del contorno corporal, reducen significativamente la acumulación de grasa severa y reducen importante el grado de celulitis. En general se utilizan combinadas, se pueden utilizar 1, 2 o las 3 juntas, eso va a depender del caso, y este tipo de decisiones obviamente la ven más con
los prácticos con los médicos, que es lo que les puedo decir yo. En el caso de la colagenasa, actúa selectivamente sobre las acumulaciones de colágeno endurecidas en los nódulos celulíticos, o sea que es importante para reducir esa celulitis que ya formó nódulos importantes, esas membranas que se fueron envolviendo en hialina y en distintos tipos de colágeno, disolviendo la fibra de colágeno que se acumula alrededor del adipocito, responsables de la celulitis fibrosa y la piel de naranja. Y la hialuronidasa, que viene a complementarnos, también es un elemento muy importante porque elimina la hinchazón, aumenta y mejora la penetración de activos y mejora la circulación y elimina toxinas también. Así que también es un producto muy interesante para reducir celulitis edematosa y retención de líquidos. El silicio, que es una familia también en sí misma, digamos el número 1 de la familia es el monometilsilanotriol, también llamado conjunctil, también llamado trisilanol, también llamado silicio orgánico. Ahora la palabra silicio orgánico es un poco confusa porque hay otros productos que vienen de la naturaleza y que tienen silicio, entonces tratamos de no usarla, o sea, usamos el conjunctil, sería el nombre comercial, trisilanol sería una manera más de confianza del producto, ¿no? Y tiene muchos mecanismos de acción, pero básicamente es un gran inhibidor de radicales libres. Es un gran antioxidante. Y hay muchos procesos mediados por oxidaciones que favorecen la acumulación de grasas, y al tener un gran antioxidante, reducimos esas acumulaciones de grasa. Y dentro de los lipolíticos varios vamos a encontrar todas estas cosas que van quedando sueltas, todas estas cosas que se van como descubriendo, cada tanto las empresas que trabajamos vamos desarrollando distintas cosas, y así es como utilizamos la chinara solimus, el ácido cafeico, que se puede sacar de la chinara, pero también se puede sacar del café, se puede sacar también del té verde, la boldina, que se saca del Boldea boldus, la gonadotrofina coriónica, que se utilizó muchísimos años como un gran remodelador físico, o sea, no hay un mecanismo de acción descrito muy sencillo, hay seguramente todo un proceso hormonal que ocurre, pero lo que describen los médicos que lo utilizan es que genera como un moldeado de la figura femenina. Incluso hay una técnica bastante difundida de tomar gonadotrofina coriónica en forma oral, y que hay un médico que lo desarrolló acá en la Argentina, el doctor Belucio, se ha ocupado mucho de esto, pero también se ha utilizado mucho inyectable. La carnitina, que es un coadyuvante que ya vamos a ver bien para qué sirve, y bueno, por último, un gran lipolítico, pero que no lo usamos en mesoterapia, lo dejo bien claro, la fosfatilcolina no se utiliza en mesoterapia, ya lo habrán visto, es un gran lipolítico. De la chinara podemos decir que básicamente favorece la síntesis de unas enzimas que están implicadas en procesos anabólicos, reductores, que en el tejido adiposo y en el hígado, y se emplean fundamentalmente en la síntesis de ácidos grasos. Entonces, si actúan en ese metabolismo, lo que van a hacer es reducir esa formación. En su composición aparecen distintos ácidos y sales, y su principal principio activo es la cinarina, posee una eficaz acción diurética que junto a la inulina actúa sobre el metabolismo de los lípidos, aumentando la diuresis, la concentración renal de urea, estimulando la urogénesis hepática y actuando favorablemente sobre el metabolismo del colesterol. Así que se lo utiliza en celulitis, es posiblemente uno de los fármacos fuera de las familias que hablé, de los más difundidos. Como no tiene ninguno que se le parezca, por eso está en los varios, no hay una familia, pero es un producto realmente importante. El ácido cafeico, que tiene muchas utilizaciones dentro de la mesoterapia, básicamente es un gran antioxidante. Es lo que se llama un ácido fenólico orgánico, y los ácidos fenólicos orgánicos son grandes antioxidantes. De acuerdo a la cantidad de polifenoles que tiene una molécula, es más o menos antioxidante. Este no es de los más antioxidantes, el más antioxidante de todos lo vimos en el té verde, que es el epigalocatequín galato, que es el que mayor cantidad de oxidrilos tiene en esa fórmula. Cuando ustedes ven la fórmula van a ver que está lleno de oxidrilos. Este tiene 4 o 5 nada más. Y se puede obtener de distintos lugares. El ácido cafeico se puede obtener de la equinacia, se puede obtener de la chinara, se puede obtener del café. Así que tiene distintos orígenes. No vamos a leer todas las propiedades, pero sí vamos a leer que tuvo un efecto inhibitorio sobre la acetilcoenzima carboxilasa, la cual es esencial para la biosíntesis de ácidos grasos in vitro, y tiene entonces un efecto antiobesidad cuando se utilizó en altas dosis en ratas. Así que también es un producto interesante a tener en cuenta el ácido cafeico, con un efecto que no tiene nada que ver con todo lo que veníamos hablando antes. La L-carnitina, que es un componente de la célula estriada hepática, participa de la oxidación de los ácidos grasos, del metabolismo aerobio de los hidratos de carbono, aumenta la fosforilación oxidativa y permite la excreción de ciertos ácidos orgánicos. Nosotros lo conocemos como el colectivo que se lleva el ácido graso. O sea, tiene la capacidad de unirse a los ácidos grasos y llevarlo como sustrato para ser utilizado como energía, básicamente dentro de las mitocondrias. Entonces, si nosotros sacamos el ácido graso en el proceso de la formación de la lipólisis, del triglicérido, lo que vamos a hacer es favorecer la lipólisis y no se va a estar formando el triglicérido. De otros varios que van apareciendo con los años, uno de ellos muy conocido es la ampelopsina, los curcuminoides, el té verde que habíamos hablado hace un ratito, por su gran efecto antioxidante, es también lipolítico. Nosotros desarrollamos hace unos años una planta nueva llamada el Chrysanthellum indicum, y también se han agregado efectos lipolíticos endilgado por su gran efecto antioxidante a las isoflavonas de soja. Los curcuminoides,
que se sacan de la cúrcuma longa, que es una planta de origen asiático. Básicamente lo que tienen es curcumina, la famosa curcumina que utilizamos para cocinar, también es la que usamos para esto. La cúrcuma posee efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, y básicamente tiene una actividad hipolipidémica. Y actúa de distintas maneras, pero básicamente actúa sobre una enzima que es la colesterol 7-alfa hidroxilasa del hígado, y de esa manera estimula la lipólisis. Es metabolizada, secreta por bilis y heces. Bueno, existen muchos trabajos que muestran la actividad de la cúrcuma para prevenir la peroxidación lipídica y también clave en el inicio y desarrollo de múltiples enfermedades. No tiene reacciones adversas cuando se le inyectan las dosis que trabajamos. ¿Sí? La curcumina es muy irritante a nivel dérmico, pero no tiene acciones irritantes a nivel inyectable, insisto, a las dosis fisiológicas que usamos nosotros. Es interesante cuando uno la combina, o sea, tratar de hacer esto de las combinaciones siempre ayuda por la adhesión de estos efectos o estos mecanismos de acción, y en este caso con la ampelopsina por vía mesoterápica. Y entonces hablemos de la ampelopsina. La ampelopsina, que se saca de la hidromiricetina, se obtiene de la mirica cerífera por extracción y posterior concentración, y tiene distintos tipos de acciones. Tiene una actividad sobre la subunidad beta del receptor de membrana y enzimas implicadas en el metabolismo lipídico del adipocito. También actúa en la lipogénesis, en la lipólisis y en la adipogénesis. Dependiendo en cuál, actúa como inhibidor o como estimulante. No vamos a hablar todo esto, lo van a tener en lo que yo les dejo siempre a Patricio, pero hay un trabajo que muestra una disminución de la lipogénesis, una disminución de la adipogénesis y un aumento de la lipólisis realmente importante. Y entonces se debe a esta actividad sobre la tirosina quinasa, y entonces estamos sumando otro mecanismo de acción. Entonces fíjense que esto es mucho más complejo que, bueno, vamos a poner un lipolítico. Bueno, ¿cuál pongo? ¿Cuál actúa? ¿Cuál no actúa? ¿Cómo lo asocio? Lo asocio con este, lo asocio con el otro. Pruebo un par de semanas con uno, no tuve efecto, paso a otro. Busco un mecanismo de acción distinto. Este es el juego que tenemos que aprender en la mesoterapia. Y también hemos visto asociaciones de ampelopsina con L-glutamina, que después vamos a hablar de la L-glutamina y todo un trabajo presentado sobre la L-glutamina. El crisantelum, que es algo que desarrollamos nosotros hace algunos años atrás, es una planta que tiene, dentro de sus principios activos, tiene polifenoles, ya hablamos de los polifenoles y su efecto antioxidante muy potente, tiene ácido cafeico, hablamos del ácido cafeico, y además tiene flavonoides, flavonas, charconas y auronas, y también tiene saponinas, las crisantelinas A y B. Y entonces es como un gran complejo, como si hubiéramos armado una ampolla antiselvítica, donde le pusimos antioxidantes, le pusimos lipolíticos, y le pusimos aquello que hablamos de los venolifotónicos y los los mejoradores de la microcirculación, básicamente. Es un estimulante natural de la lipólisis, un detoxificante, es venotónico, es antiedema, activador de la circulación y regula la permeabilidad capilar. O sea que realmente es muy interesante utilizar este tipo de producto para la celulitis. Vamos a... el efecto es el efecto farmacológico de lo que habíamos hablado sobre la acción adrenérgica, el ácido cafeico, etc. No posee reacciones adversas, y es una propuesta interesante para combinar, cuando hacemos un tratamiento de fosfatidilcolina, hacer una mesoterapia con crisantelum. Y de esa manera tenemos una reducción importante de la grasa y un mejoramiento de la celulitis. Bueno, el té verde, como habíamos hablado, en facial, básicamente lo que tiene es metilxantinas, y las metilxantinas tienen su efecto lipolítico, como vimos. Así que es importante, y se refuerza con el epigalocatequingalato, que es un gran antioxidante. Así que el té verde es un recurso interesante también como lipolítico. Quizás no tenga el efecto lipolítico de la cafeína pura, pero el té verde lo tiene, y tiene esta situación de tener epigalocatequingalato que hace que sea muy antioxidante. Así que, bueno, básicamente la fosfodiesterasa y los polifenoles va a ser el efecto importante. Podemos potenciar y armar un té verde con cafeína, podemos mezclarlo con TREAC y armar entonces un compuesto bastante más poderoso lipolítico utilizando esta combinación. Cuidados con algunos desórdenes hemostáticos y, obviamente, embarazadas o que estén amamantando, abstenerse. Eso igual es algo que lo hacemos en absolutamente todo, prácticamente todo lo que hacemos. Un upgrade del té verde es utilizar directamente el epigalocatequingalato solo, pero lo que nos privamos es de la cafeína. Entonces habría que combinar en este caso el epigalocatequingalato con cafeína, y ahí tendríamos una ampolla que todavía podría tener mucho más efecto terapéutico que el té verde solo. Las isoflavonas también tenemos que tenerlas en cuenta, porque también hay estudios que demuestran que tiene un efecto, básicamente por sus polifenoles, un efecto interesante. Pasamos entonces al anteúltimo estante, que serían los vasculotrópicos, que son en realidad grandes vasodilatadores. Los vasodilatadores se utilizan muchísimo en celulitis para poder lograr mejorar esa microcirculación que está tan comprometida. Dentro de esto ya habíamos nombrado la pentoxifilina, que tiene ese efecto hemorreológico muy importante. Tenemos el ácido nicotínico, pero el ácido nicotínico tiene un efecto que a veces es molesto para los pacientes porque produce una especie de flash, porque tiene una vasodilatación muy fuerte de golpe y luego más suave y continuada.
Utilizamos durante muchísimos años el buflomedilo, hasta que hace algunos pocos años el buflomedilo fue prohibido porque aparecieron en Estados Unidos un par de efectos cardíacos importantes, se produjeron un par de muertes, no en mesoterapia, sino buflomedilo de uso oral o de uso inyectable. El buflomedilo era el vasodilatador de elección inyectable que se tenía prácticamente en los hospitales y se dejó de usar por ese motivo. La verdad es que nosotros no hemos tenido nunca un solo comentario de nadie que haya tenido un problema, pero bueno, hay que ceñirse a la ley y de esa manera el buflomedilo lo hemos retirado. El naftidrofuril es un producto que se utilizó como vasodilatador en esos libros que yo le comentaba de los años 60, 70, de Lelong, de Pistor, y lo usaban con bastante éxito, pero también es un vasodilatador bastante violento. La papaverina es un poco más controlable. La papaverina, según la dosis, es un vasodilatador bastante seguro y se puede utilizar sin ningún inconveniente. Y dentro de los venolinfotónicos lo que tratamos de hacer es de mejorar la pared de los vasos para que no exuden, para que no se escapen proteínas al intersticio, porque ese es el punto inicial de la celulitis, el momento en donde a través de un vaso se escapa una proteína, esa proteína por efecto osmótico genera todo un lago por atracción de líquido y eso es lo que va generando la primera etapa de la celulitis. Entonces tenemos que mejorar la reabsorción de aquella proteína que se escapó, tenemos que mejorar el edema que se genera alrededor de esa proteína por cuestiones osmóticas y tenemos que mejorar la circulación general. Entonces para eso tenemos todos estos productos que son, la madre de todos ellos es la benzopirona, pero podemos reemplazarlo por melilotus rutina, que es el famoso esberiven que se usaba hace muchos años atrás. La ginkgo biloba también tiene un efecto venolinfotónico interesante, la troxarutina, la escina, la esculus, son todos flavonoides, y los flavonoides tienen este efecto de venolinfotónico muy interesante. Se utilizan en todo tipo de situaciones de hematosa para generar una reabsorción. Y por último, como les había dicho, los eutróficos. Los eutróficos, básicamente, el silanol es un eutrófico, ayuda a mejorar el trofismo y el metabolismo celular, pero uno de los más utilizados ha sido la centella asiática y sus derivados, o sea, sus principios activos, también se utilizan para esto. Ya la placenta está como más en desuso, ¿por qué? Por cuestiones de esto, de obtención. Un extracto de placenta humana tiene arrastrada trazas de hormonas, y la verdad que a veces podemos tener alguna complicación por todo ese arrastre y no por la placenta misma. Pero la centella y el silanol serían dos productos muy interesantes para agregar en el final del tratamiento, y a veces incluso al principio del tratamiento. Porque cuando vamos a tratar a una paciente con celulitis, el problema que tenemos es que los tiempos son largos, y los tiempos al ser largos hacen que los pacientes no tengan la paciencia para esperar ver los efectos terapéuticos de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que tratar de utilizar productos que generen cambios rápidos. Y ese fue el mote que tuvo la centella asiática, que se ganó ese mote de ser anticelulítico. La verdad que no tiene nada que asevere que la centella asiática puede ser anticelulítico. Lo que hace es mejorar el trofismo de la piel. Entonces esa piel de naranja, al utilizar centella asiática, genera un cambio en esa piel que uno cree que la celulitis mejoró. Y la verdad que la celulitis no mejoró nada, mejoró la piel. Pero la paciente entonces se refuerza su confianza sobre el tratamiento y dice, ya estoy viendo cambios, vamos a darle tiempo a terminar todo este tratamiento. En cambio, si no veo ningún cambio, pasan 2 o 3 semanas, es muy posible que algunos pacientes no lo aguanten y terminen abandonando. O se crucen el consultorio enfrente y, bueno, no queremos que se nos vayan los pacientes. Así que la centella asiática posiblemente tiene un marketing interesante que la podemos utilizar al principio de los tratamientos. Luego tenemos drogas accesorias. ¿Por qué las necesitamos? Ya las conocemos, las vimos en facial, estas drogas, las necesitamos porque lo que nos ocurre es que si hemos hecho bien las cosas, si hemos bajado y hemos hecho una buena lipólisis, lo que nos va a quedar es tejido flácido. Y ustedes han visto que la flacidez corporal es un motivo de consulta sumamente importante. Y entonces para eso tenemos un estimulante de la acetilcolina, como es el Dimae, tenemos un estimulante de la contracción muscular, como es el piruvato de sodio, tenemos un generador de micro erosiones, como es el HPDD, de microgranulomitas, o tenemos también un estimulante de tejido muscular, como es la L-glutamina. La L-glutamina fue un trabajo que hizo una exalumna también de acá de SACE hace muchos años atrás, lo comparto, básicamente hizo toda una gran presentación, vamos a pasar toda la gran presentación para ir a los efectos finales, el origen de la flacidez, por ejemplo, en este caso del embarazo, y cómo se mide ese diámetro, esa distancia del ombligo pubis, los distintos motivos de la flacidez, los distintos grados de flacidez, y la glutamina, que es un aminoácido casi esencial, porque realmente comemos pocos alimentos que contengan glutamina. Bueno, el objetivo era verificar la efectividad del tratamiento de la flacidez abdominal. La glutamina es un aminoácido no esencial, pero que en ciertas ocasiones, como estrés y trauma, sí lo es. Los alimentos con mayor contenido son los lácteos, carne, maní, almendras, soja o pavo. Se sintetiza a partir de valina, isoleucina y ácido glutámico. Es el aminoácido más abundante del músculo. Lo necesitamos siempre para generar mejor músculo. Y aumenta básicamente la biosíntesis de procolágeno tipo 1. Lo testeamos contra el Dimae, que ya es un antiflacidez bastante conocido por nosotros. Se hizo una mesoterapia, obviamente, una clásica, pacientes, cómo se eligieron, cómo se hizo el protocolo, etc. Y vamos a ver fotos, que es lo que generalmente más interesa. Vemos el antes y el después. En el frente de la foto se ve poco, porque bueno, la foto es un plano de 2 dimensiones nada más. Si vamos a ver fotos de costado, en las fotos laterales, ya podemos tomarnos una idea más acabada del efecto que tuvo de retracción del tejido. Fue muy interesante ese efecto. Ahora tenemos otra paciente. Fíjense, son pacientes que no son de grandes obesidades,
pero realmente la contracción que se produjo en el tejido fue interesante. Pasamos rápido, para no aburrir, pero ahí vemos cómo van mejorando los abdómenes por adelgazamiento y porque mejoramos la tensión de la piel. Algunas se ven mejor, otras no tanto. Brazos, también es interesante utilizarlo en brazos. Así que se vieron realmente mejorías. Los pacientes posteriores al trabajo, cómo cambió el ángulo. Bien. Vamos a ver entonces protocolos. Pero acordémonos que la forma en que yo les muestro un protocolo no es que este es el protocolo, es una cuestión de entender cómo puedo armar un protocolo y cómo lo puedo ir modificando. Entonces, de vuelta hago una pequeña clasificación en lipodistrofias, en adiposidades localizadas, en flacidez, y voy tratando de entender por qué puse lo que puse en ese protocolo. En este caso, estamos poniendo un gran lipolítico y estamos apuntando a mejorar todo lo que es el venolinfotónico, la benzopirona y la ginkgo biloba. Y siempre, como les había dicho en lo facial, el Batman y Robin, la procaína y el conjunctil, que lo vamos dejando, en este caso es muy útil para mejorar la lipólisis. Entonces hicimos mucho foco en el trofismo de los vasos y en el trofismo de la parte edematosa de este paciente. Pero si no actuó, fíjense, podemos ver que cambiamos la ginkgo biloba y la benzopirona por buflomedilo, en este caso es un protocolo antes de la prohibición, y melilotus, o podemos poner melilotus y rutina. Podemos cambiar todo y poner té verde, cafeína y triac, y vamos a estar más enfocados en la lipólisis. Podemos utilizar yoimbina, porque el paciente no arranca, y la pentoxifilina como mejorador de la circulación sanguínea. Podemos utilizar buflomedilo, bueno, utilizamos buflomedilo con glicosaminoglicanos y un mejorador de la contracción. En este caso estamos utilizando triac, que es un lipolítico, con otro lipolítico alcachofa, o sea que hemos concentrado nuestra intención en la lipólisis. Cuando tenemos una adiposidad localizada, también vamos a concentrarnos en la lipólisis y utilizamos entonces el famoso dúo dinámico, que en este caso es la cafeína y la carnitina, que en general tenemos una solución ya mezclada con cafeína y carnitina, se pueden utilizar solas o se pueden utilizar juntas. Podemos cambiar por otro lipolítico con otro venolinfotónico. Podemos utilizar yoimbina como gran lipolítico y melilotus rutina como venolinfotónico. Podemos utilizar ampeloxina y curcuminoides. Y en el caso de flacidez, podemos utilizar la L-glutamina, o, si la flacidez ya es muy dramática, podemos hacer la mezcla esta famosa que habíamos hablado en facial, de dimae, piruvato y lauret. O mezclarlo, dimae, piruvato y L-glutamina. Ahora, en los distintos procesos de celulitis, dependiendo si estamos en una celulitis edematosa, en una celulitis compacta o en una celulitis flácida, vamos a hacer también combinaciones. En la edematosa vamos a hacer mucho hincapié en la reabsorción, y por eso estamos utilizando tanto benzopirona como melilotus para reabsorber todo ese edema que ha quedado intersticial. Y tenemos ahí un pequeño lipolítico. Y en la compacta, bueno, la pentoxifilina va número 1, la hialuronidasa para mejorar la descompactación, y un buen vasodilatador y un lipolítico. Y en la flácida vamos a utilizar, obviamente, dimae, vamos a utilizar la benzopirona para reabsorber, y un lauret como generador de estos microgranulomas. O podemos utilizar en la flácida la L-glutamina. Y luego tenemos protocolos ya muy conocidos, como son la cafeína y la carnitina juntas, el té verde plus es una mezcla que armamos, como ya les presenté antes, o distintas mezclas que hemos armado y le hemos puesto nombres. Estas sí son mezclas que ya están, que, insisto, yo siempre prefiero armar una mezcla ad hoc del paciente, pero bueno, si quieren tener mezclas prehechas, hay algunas mezclas que las llamamos lipodistrofia A, C, que tienen distintos componentes que ya están estudiados, que son estables, que no tienen incompatibilidad uno con el otro, y que funcionan muy bien. No sé si quieren abrir alguna pregunta, Pato, si alguien puso algo en el chat. Nada, Ariel, todo Sí, claro por ahora. vamos. Calculo que saldrán todas al final. Bien. En el caso de las estrías, a mí se me ocurrió ponerle este nombre a esta charla, que es combinando y rotando lo vamos logrando. Si hay una patología compleja, difícil de mejorar en lo corporal, son las estrías. Realmente no tenemos una solución para las estrías, lo que tenemos son pequeñas soluciones estéticas que podemos ir combinando, que las podemos ir rotando. Vamos a hacer una semana de una cosa, una semana de otra cosa, y de esa manera vamos logrando lo que llamaríamos una mejoría estética. Quizás no vamos a resolver la estría, pero sí vamos a mejorar estéticamente esa estría, de tal manera que la paciente se vea mejor. Y entonces, a mí se me ocurrió dividir la problemática de la estría en lo que sería un efecto lumínico visual, que tiene que ver con cómo impacta la luz y cómo la luz al impactar nos devuelve una imagen. Un efecto de color, las estrías tienen, de acuerdo a su estadio, un color que las diferencia del tejido sano, y también tienen un efecto de espesor o profundidad, que visualmente, valga la redundancia, lo podemos ver, podemos notar tridimensionalmente, vemos que hay algo que está más adentro o menos, con bajo relieve o no, y entonces tenemos que actuar sobre todos ellos, y si es posible, todos a la vez.
Este es un modelo sui generis de un corte de una estría, en donde signifiqué el colágeno todo desarmado, signifiqué los distintos colores que puede tener estadios de una estría, que puede estar en su etapa inicial donde es rosa y una etapa ya de muchos años donde está más blanquecina. Y también esa depresión, al perder tejido, tenemos una depresión que se nota, se ve. Entonces tenemos una epidermis, tenemos una dermis, tenemos un colágeno, tenemos fibras de elastina, las crestas interpapilares, el estrato córneo. Y cuando nosotros tenemos un impacto de luz, lo que tenemos es una luz y una sombra. Y esa sombra que se genera aquí hace que nosotros veamos esta diferencia de la profundidad. Y la veamos mucho más. De hecho, esto se utilizó en los estudios de filmación de las nuevas televisiones de alta definición. Se ha tenido que cambiar el sistema de luz que había, porque los actores, los conductores, toda la gente que estaba en la televisión, por este efecto lumínico, por la gran definición que tiene la nueva televisión, hacía que se viera las arrugas con un dramatismo mayor al que se veía antes. Entonces, si nosotros logramos iluminar desde distintos ángulos, lo que hacemos es matar todas las sombras, y de esa manera prácticamente no vamos a ver una arruga. Bueno, lo que hablamos del color, que es muy importante, el color nacarado, el color oscuro normal de la piel y el color rojizo de la estrella reciente, podemos corregirla con algún color, con algún maquillaje, si queremos, depende de la zona, podemos corregirlo. Entonces estamos corrigiendo en ese caso un efecto lumínico y un efecto de color. Y luego podemos trabajar, por ejemplo, un ácido retinoico tópico para generar un peeling que genere estimulación de colágeno. Podemos trabajar peelings suaves y blanqueadores para mejorar y recuperar la epidermis y generar una uniformidad de color. Vamos a hacer un efecto de ir como borrando los diferentes colores por los peelings que estamos utilizando. Podemos hacer peelings más profundos y pulidos más profundos, y de esa manera también recuperar, matar bordes, y al matar bordes la luz va a incidir mejor y se va a ver mucho menos. Podemos alisar esa superficie. O podemos también agregar, finalmente, mesoterapia. Y en mesoterapia vamos a trabajar sobre la matriz extracelular, vamos a trabajar sobre las fibras elásticas y sobre el colágeno. Y de esa manera vamos a tener que utilizar ácido retinoico, que es un gran estimulante del colágeno. Vamos a utilizar vitamina C, que también es un gran estimulante del colágeno. Vamos a utilizar mejoradores de la matriz extracelular para darle más trofismo, para empujar hacia arriba toda esa estría, como son el proteocontentin sulfato y el ácido hialurónico. Y vamos a mejorar el trofismo de la piel con el silanol o el monometilsilanutriol. O sea que tenemos distintas alternativas y distintos tratamientos, ¿sí? Estos serían los productos para mesoterapia, pero que se agregan el Equisetum arvense, que es un silicio orgánico, la centella para mejorar el trofismo, la equinacia, que también es un silicio orgánico, y como vimos antes, algunos oligoelementos que son importantes para mejorar ese trofismo de la piel. El ácido retinoico con todo su efecto, el ácido ascórbico ya lo conocemos, la vitamina C, que es un gran estimulante del colágeno, el condroitin, que es un gran mejorador de la matriz extracelular, y el silanotriol, el Equisetum, que es un silicio, la centella, que ya la conocemos, la equinacia, que es otro silicio, que también forma complejos con ácido hialurónico, el cobre y su efecto en donde actúa específicamente como oligoelemento, el magnesio, que también en donde actúa como oligoelemento, el zinc, que también es un catalizador específico. Y acá podemos ver algunas estrías antes y después, por ejemplo, tratados solo con oligoelementos. Hay una mejora, por supuesto, no se saca la estría. Acá lo que se buscó es una mejora. Acá estamos tratando con equinacia, o sea, un silicio orgánico. Esto es una fórmula bastante completa, que tiene conjuntil, vitamina C, tiene un mejorador del colágeno y un amplificador, el AS3 es un amplificador de señal de estimulador de colágeno. Distintas materias primas, el propeptide 5 también, es una combinación de péptidos y proteínas que mejoran la cantidad y la calidad de colágeno. Ese es el que está en el Strixil. El AS3, que como yo les decía, es un amplificador del efecto del colágeno. Y ahí vemos una foto antes y después de 60 días con Neostrixil, realmente la mejora fue estéticamente muy, muy importante. Y hasta acá llegamos con las estrías. Por último, podemos hacer un pequeñísimo repaso, a ver si lo logro sacar esto, de la fosfatilcolina, para entender desde lo químico qué es la fosfatilcolina. Es un tratamiento para adiposidad localizada, no es mesoterapia, dejémoslo bien claro, no es mesoterapia. Básicamente se saca de la lecitina de soja, es un emulsionante natural de grasas, se utiliza en distintos lugares de la industria, de la medicina, para emulsionar grasas, ¿sí? Forma parte de la estructura de la pared celular. Si nosotros lo aplicamos en distintos lugares muy superficiales, lo que vamos a hacer es una irritación muy profunda de las paredes de las células, por lo tanto tiene que estar aplicado bien profundo. Y viene de la colina, o sea, viene la colina, la fosfocolina, luego la CDP-colina, y por último la fosfatidilcolina. Esta es la fórmula. La concentración que utilizamos es 250 miligramos cada 5 mililitros o 500 miligramos cada ampolla de 10. Es un líquido amarillo de origen vegetal sin olor característico. Es un fosfolípido 100% con un pH prácticamente neutro que conviene mantener en la heladera por una cuestión de oxidación, la temperatura estimula que las grasas se enrancien.
lo que hace es un transporte reverso del colesterol por difusión activa a través de las membranas celulares y posterior solubilización del colesterol tisular por transferencia activa del colesterol a lipoproteínas HDL, y una vez en el plasma se transporta los ésteres de colesterol al hígado, dificultando su retorno a las células periféricas. O sea, es una supercarnitina, para ponerle un nombre y para poder asociarlo rápidamente con otra cosa. La carnitina hace algo parecido, pero la fosfatilcolina lo hace de una manera absolutamente más dramática. Entonces lo que hacemos es estimular la lipólisis y no justamente la lipogénesis. La fosfatil entonces actúa sobre el adipocito, produce una difusión activa del colesterol, eso va a pasar a HDL, va a pasar al plasma, el plasma hay una esterificación, se va al hígado y por último a la excreción. Este es un efecto. Por lo tanto, surge de aquí que tenemos que tener absolutamente mucho cuidado con los niveles de colesterol de los pacientes que vamos a tratar. Si tenemos un paciente que tiene nivel de colesterol muy alto, tenemos que hacer un seguimiento muy cercano de esos niveles porque podemos generar un aumento muy grande de colesterol. Tiene una acción irritante, desencadena mecanismos de inflamación. Esto es lo que genera tanto efecto secundario, pero básicamente lo genera todo esto en general cuando nos equivocamos y lo aplicamos superficialmente. Así que tenemos a veces reacciones edematosas importantes. Se utiliza en adiposidad localizada en mentón, preaxilar, subescapular, supratrocantérica, en abdomen, santelasma, flancos y post-lipoaspiración. La aplicación siempre es perpendicular a la piel, entre 12 y 15 milímetros de profundidad, con agujas 27 o 30G, con una técnica punto a punto, tratando de succionar con la jeringa antes de retirar la aguja, para no generar un chorreado de ese líquido a través de todo el trayecto hasta que salimos. Así que es importante aplicar, succionar un poquito, ver que entra un poquito de aire en la jeringa, sacar. Y de esa manera nos vamos a evitar tener esa irritación terrible. Los volúmenes a inyectar de 0,1 a 0,2 mililitros por punción, inyectar lentamente, y intervalos de 7 o 14 días. Y las sesiones van a ser 5 a 10, en mentón van a ser 2 a 4, en infraorbitario de 2 a 4. ¿Qué puede pasar? Podemos tener prurito, quemazón, que se revierten normalmente en 2 o 3 días y aparecen algunas horas después de la aplicación. El dolor puede deberse a la variación del pH celular, desintegración celular, aumento de calor residual, también desaparece 2 o 3 días. Se pueden aplicar con antiinflamatorios orales, y el edema permanece en general hasta 3 semanas en el área corporal. Bueno, y lo podemos combinar con distintas situaciones de mesoterapia. O sea, por un lado la fosfatilcolina intraadiposo, y por otro lado hacer una mesoterapia con lipolíticos locales, con vasodilatadores, con venotropos, con anestésicos o no. Aconsejamos el anestésico porque a veces hay una irritación en el momento que hace que los tratamientos no se terminen, ¿sí? Y por supuesto todo esto lo podemos complementar con productos tópicos, ¿sí? Esa es la fórmula de la ampolla, y estos son algunos resultados de hace algunos años, de 8 sesiones de tratamiento, antes y después de distintas. Fíjense, el contenido realmente disminuyó. Bueno, estos son algunos de los trabajos, y hasta acá llegó nuestro amor, como dirían. Estimados, estoy con ustedes. Bueno, Ariel, hay algunas preguntas, hubo alguna que la contesté yo por privado, por la naturaleza de la pregunta. Alguien preguntó sobre ácido para piel en estrías, eso se dijo, no corresponde a esta clase del tema, se dijo en la clase de estrías. Ariel, no sé si estás de acuerdo, pero a propósito de una pregunta, la meso para todo inesteticismo, en principio, por defecto, es una vez por semana, ¿no? Sí. Listo. Pregunta, ya que estoy, me desburro yo. ¿Tiempo máximo para espaciar una sesión de otra en el caso que el paciente haya suspendido? 15 días sería un plazo máximo. Máximo. Tolerar entre una sesión y otra, ¿te parece? Hay una cuestión comercial, hay una cuestión económica, hay cuestiones, no sé, por ejemplo, hay muchas empresas capilares que hablan de una sesión cada 15 días, porque les cuadra que el paciente venga 2 veces por mes, porque queda prolijito, porque económicamente, etc. Pero la verdad es que necesitamos hacer la mesoterapia lo más seguido posible, a partir de que el paciente se haya recuperado de cualquier efecto secundario que haya tenido en la meso, y porque además nadie quiere pincharse la cabeza o el cuerpo o la cara todos los días. Pero una semanita genera ya una buena recuperación de todas las punturitas estas, que con una aguja 30G es realmente mínimo, y sostenemos un efecto, que si se nos cae, tenemos que volver a levantar, ¿no? Claro, perfecto. Sí, como yo digo, si el paciente está citado todas las semanas, y una semana se le refirió el perro, bueno, se lo haces a la otra, estamos en plazo, pero si lo citas cada 15 días y justo tuvo un problema, la siguiente se le va a 3 o 4 semanas y ahí pierde ese efecto terapéutico. Absolutamente. Bueno, acá preguntan, a ver, no termino de entender. Dice, ¿las estrías pigmentadas se podrían tratar con hidroquinona tópica combinada con algún ácido? Bueno, la estría que está pigmentada está cambiada su pigmentación. No sé si está correcta llamar a la estría pigmentada. La estría tiene distintos colores porque le ocurre lo que le ocurre, pero no es pigmentación, esto no es melanina. La hidroquinona va a actuar sobre melanina, va a actuar sobre la melanogénesis, no va a actuar sobre una estría blanca, ni va a estar sobre una estría rosa. Así que la verdad que no tendría ningún efecto utilizar eso. Pigmentada, si está pigmentada por algún motivo, sí se pigmentó, pero esto no es el tratamiento de la estría, digamos.
Claro. Se me ocurre que tal vez, si como efecto adverso de peeling o de un tratamiento anterior, le pigmentamos nosotros la estría iatrogénicamente, y bueno, después sí, tal vez peeling tópico con hidroquinona, con lo que sea, bueno, para combatir un poquito esa pigmentación. Que ojo que ahí no vendría mal algún quelante de hierro, porque sería una pigmentación postinflamatoria con contenido férrico. Exacto. Bueno, acá te preguntan, y este es un tema interesante, Ariel, a ver, este es tuyo. Acá preguntan, dice, cuando voy a usar la fosfatidilcolina, ¿hay que sacarla antes de la heladera para que tome otra temperatura o se puede inyectar fría? Acá sale el debate entre, ¿se guarda en la heladera o no? Bueno, yo ya les dije, si estamos en esta época del año no tiene ningún sentido guardarla en la heladera. De todas maneras, yo les cuento una intimidad. La fosfatidilcolina se guardaba en la heladera al inicio. ¿Por qué? Porque al inicio no sabíamos disolverla, no sabíamos suspenderla y mantenerla en suspensión. No teníamos la tecnología para hacerlo. A partir de que aprendimos a manejar la fosfatidilcolina con distintos solubilizantes que mantienen la fosfatidilcolina en suspensión, no necesitamos enfriar. Antes utilizábamos espesantes, que el espesante frío mantiene una viscosidad muy alta y hace que no se junten las partículas y no se me precipite la fosfatidilcolina. Ese era el motivo original de la utilización de la fosfatidilcolina en frío. Luego lo único que quedó es, guardo la fosfatidilcolina en verano en la heladera porque la temperatura estimula el enranciamiento de las grasas. Y como la fosfatidilcolina es un fosfolípido y tiene grasa dentro de su composición, si tengo mucha temperatura, lo que me puede pasar es que se me enrancie con mucha facilidad. Ahora, si yo tengo fosfatidilcolina fresca y la utilizo rápidamente, no necesito heladera. Primer punto. Segundo, si estoy en una época como esta, en donde cualquier cosa que está en un estante está por debajo de los 20, está más bien cerca de los 15 grados, salvo alguien que tenga, no sé, una casa demasiado, un consultorio demasiado calefaccionado, no vale la pena ponerlo en la heladera, no tiene sentido. Ahora, si es en verano, quizás sí valga la pena. Si estoy en el Chaco y tengo 45 grados de temperatura, la verdad que me convendría tener todo en la heladera, no solamente la fosfatidilcolina, y me convendría sacarlo un ratito antes de la heladera, porque si no, el paciente va a sentir alguna molestia, ¿sí? Bien, yo agrego una sola cosa, que todo lo que inyectamos frío duele. Desde Claro. una solución hasta un gas, y por eso los aparatos de carboxiterapia tienen una fase de calentamiento del gas. Entonces, bueno, aunque esté guardado en la heladera, no estaría mal dejarlo a temperatura ambiente, porque lo que yo inyecto frío, digamos, helado, al paciente le va a doler más. Sí, sí, Bien, acá preguntan, la centella asiática, la composición es oleosa. En este caso, ¿se usa ácido madecásico o no pasa nada? Bueno, nosotros tenemos ácido madecásico por un lado, centella asiática por otro. Son dos productos, no son distintos, quiero decir, son distintos en el sentido que no es exactamente lo mismo. Uno es el principio activo, es como utilizar el epigalocatequingalato o el extracto de té verde, es lo mismo. Es ese tipo de diferencia, estamos utilizando el principio activo. O el ácido cafeico y la chinara, estamos utilizando el principio activo. Entonces, siempre, lo que pasa es que a veces los principios activos no son tan solubles, son maravillosamente solubles dentro del extracto que uno trae de la planta, porque la planta naturalmente genera cuestiones que lo solubilizan, y luego cuando tenemos el principio activo solo nos encontramos con algunos problemas. Así que Sí. la centella es más, a mí me parece más soluble la centella asiática que el ácido madecásico en general. Sí, acá yo quiero interpretar que si la pregunta va a que se trata de supongamos que la doctora vio que la solución es como medio oleosa, si una solución espesa puede producir algún efecto adverso por lo espeso, hay que tener en cuenta que luego va mezclado con algún otro principio activo, con procaína, y deja de ser tan espeso. A veces lo que uno ve como oleosidad tiene que ver con algún excipiente que tenemos que utilizar para disolver lo que tenemos, pero Sí. nada más que eso. A ver, duele un ácido retinoico porque es absolutamente oleoso, pero después el resto pueden doler por irritación, porque el pH sea distinto, por ese tipo, o por la osmolaridad. A veces el cambio de la presión osmótica del producto por eso conviene diluir. Cuando pasa eso, conviene diluir. Bien. Acá hay una interesante, a ver, consulta, ¿en qué situación legal nos encontramos para el uso de enzimas en el protocolo de tratamiento? Estas son las que me gustan. En ninguna situación ¿Ubicás legal. por qué? ¿No? Por la rotulación de algunos envases importados. No, bueno, de algunos no, hay uno solo por ahora. Tanto de las enzimas como de los productos que vienen de mesoterapia del extranjero, todos esos productos tienen aprobación como uso cosmético, no tienen aprobación de uso mesoterápico. Claro. Entonces, la verdad es que la situación legal es absolutamente endeble. Claro. La situación legal va a ocurrir ante un accidente, porque en el momento sublime que ustedes lo inyecten, en general van a estar a solas con el paciente, con lo cual nadie va a saber que están inyectando lo que están inyectando. Sería una situación. O sea, no va a venir un inspector a mirarlos como inyectan y ver, estás inyectando algo que es cosmético, por lo tanto estás cometiendo un delito. Eso no va a ocurrir. Lo que puede ocurrir es que alguien tenga un problema. Y si alguien tiene un problema, algún accidente con alguna de las mesoterapias, y tenga alguien que le exija, bueno, qué es lo que han utilizado, y ustedes tengan que decir que utilizaron un producto que en realidad lo inyectaron, pero era un producto de uso cosmético, es una situación difícil. No está contemplada en Argentina. Yo les quiero contar que Salud Pública está mucho más exhaustivo de lo que estaba antes. Lo hemos vivido en carne propia, lo hemos sufrido desde el 11 de noviembre hasta la fecha muy fuertemente, y lo han sufrido muchas farmacias, peores que nosotros todavía, farmacias que están cerradas actualmente por clausuras. Así que están exigiendo que las recetas estén perfectamente bien confeccionadas, que haya una receta por cada producto que se venda, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una situación difícil. ¿Qué va a terminar pasando con esto? No lo sé.
Pero la situación, Como- nadie los protege, digamos. Mientras Sí, que no. un frasquito de farmacia VIP en este caso, con mi nombre y apellido como director técnico, haciéndome cargo de que lo que está ahí adentro lo fabriqué yo, y ustedes lo recetaron, entonces formamos una combinación donde ustedes son responsables de la utilización del producto y yo soy responsable de la calidad del producto. Totalmente. Entonces, entre esas dos combinaciones, nos tenemos que hacer cargo de lo que pudiera sucederle a un paciente. Si le pasó porque el producto estaba mal hecho, la culpa es mía. Si les pasó porque ustedes eligieron mal el producto, la culpa es de ustedes. Bueno, esto es lo que tenemos en la Argentina de hoy, digo. Sí, clarísimo, clarísimo, y es la cruda verdad, que no es que es así. ¿Es Yo así? les comento un poco cómo funciona un poco la cosa. Por ejemplo, hay algunos productos importados, inyectables, no voy a dar nombres puntuales porque no tiene sentido, y hay algunos, alguien seguro me va a leer la mente, hay algunos productos de fabricación nacional, que ojo, me encantan, son divinos, que también tienen la posibilidad de ser usados como inyectables. Y los importados son inyectables, pero el mecanismo burocrático de autorización para que eso sea aprobado en el país para uso inyectable es largo, engorroso y caro. Entonces, echa la Muy ley. claro. Sí, sé que lo sabes. Muy Me claro. consta, me consta. Entonces, quien no está dispuesto a pasar por todo eso, busca el atajo. Y el atajo a veces, ¿cuál es? Bueno, esto que traigo de afuera, que es importado, llámese mesoterapia encima, lo hago que me lo autoricen para uso tópico. O sea, para ponérmelo así. Y ahí, bueno, es mucho más sencillo, me lo autorizan, es más rápido. Y después nosotros lo usamos como inyectable. Pero si hay un problema, como dijo Ariel, en la caja dice para uso tópico, no me respaldan si yo lo estuve inyectando. En algún producto fabricado en Argentina, que ojo, no dudo la calidad, lo bien hecho, uno lee la caja, suplemento dietario. Y son ampollas que las inyectamos. Y la ampolla, el vidrio tampoco dice que sea para inyectar y nada. Y a mí alguien me puede decir, mire, usted tuvo un problema porque le inyectó algo que era para beber o para comer. Y usted se lo inyectó. Bueno, son formas de evadir un poquitito toda esa burocracia, costos y todo. Cada uno, el que evade, sabe lo que hace y nosotros elegimos, nos arriesgamos o no. ¿Sí? Es- Yo no digo que nunca lo he hecho ni lo haré, pero cada uno sabe hasta dónde quiere asumir riesgos. Bueno, acá me encantó esta. Fosfa, Misiones, heladera siempre. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. En Formosa, Salta y Jujuy probablemente también. Bien. Bueno, yo dije Chaco. Tengo claro que en el Chaco hay temperaturas de 40 y pico de grados, o en Santiago del Estero. Sí, 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 sí. Bueno, hagamos la adaptación geográfica que corresponda. Bien, acá te preguntan, Ariel, si algún otro producto también sería importante mantenerlo en frío, además de la fosfatidilcolina en verano, durante el verano. No, el frío lo que hace es retardar las contaminaciones. Cuando yo tengo un frasco abierto, el frío inhibe el crecimiento microbiano. Entonces, si yo tengo un frasco abierto y lo voy a mantener durante mucho tiempo, me conviene mantenerlo en la heladera porque de esa manera me garantizo que la contaminación que sí o sí le produje yo al frasco cuando lo pinché, porque ya no es estéril, el frasco pinchado ya no es estéril, se mantiene con la mínima contaminación que yo hice ese día y no hubo crecimiento posterior. Si yo tengo un ácido hialurónico y lo pincho, yo les puedo asegurar que a la semana, si no lo puse en la heladera, ese frasco va a estar contaminado. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico es comida maravillosa para los bichos. Entonces, a ver, un hialurónico lo guardaría en la heladera si lo pincho, por ejemplo. Ese tipo de producto guardaría en la heladera. Y el producto que de repente lo pinché y digo, uy, ahora hasta que aparezca otro paciente que necesite esto, capaz que me pasa un mes, lo pongo en la heladera. Esa sería la indicación. No hace falta. La fosfatidilcolina tenía la indicación, insisto, porque es una grasa. Es un producto que tiene un lípido adentro. Entonces, se enrancia, no se contamina, se enrancia. Enranciarse es oxidarse. Claro. ¿Eh? Acá hay una pregunta operativa, que está buena también. Acá preguntan si entre cada sesión de fosfa se puede hacer mesoparaflacidez también. Y sí, Sí, ¿por qué no? sí, la respuesta es sí se puede, sin connotación política, obviamente. Si la banca el paciente, si no tiene ningún... Eso te iba a decir. Tengan en cuenta que a pesar de que son planos de aplicación distintos y se puede, la paciente a lo mejor, si yo le voy a hacer hoy fosfa, en 15 días otra fosfa y en el medio le quiero hacer mesoterapia, la zona puede estar todavía sensible, dematizada, bueno, poder se puede, no le van a hacer ningún daño, pero vean también la sensibilidad del paciente, ¿no? A veces si uno carga mucho y el paciente se siente como muy molesto, capaz que abandona el tratamiento solo porque le resultó muy molesto, ¿sí? Hubo una pregunta que contesté por ahí por privado, ya la leyeron todo, no es para no tocar puntualmente ninguna marca, ninguna cosa, pero bueno, a veces uno le tira el concepto, ¿sí? De lo que dijimos recién, de lo inyectable o aprobado o no aprobado. El día que ustedes agarren una cajita o lean un frasquito y diga para uso tópico y sea una ampolla inyectable, van a decir, esto era lo que se refería, ¿está? No vamos a mandar a nadie al frente ahora. Acá preguntan, ¿las ampollas de meso, si están cerradas, duran un poco más de su fecha de vencimiento, Ariel? La verdad es que sí. Lo que pasa es que hay una cuestión legal de ponerle un vencimiento como tiene un medicamento clásico de venta que tiene 2 años en general de vencimiento. Y la verdad es que los medicamentos duran mucho más. Lo que pasa es que es como a riesgo de cada uno, ¿no? Hay cosas que realmente se envejecen. Si ustedes tienen un frasco de peeling de ácido glicólico y lo tienen del invierno pasado y llega el nuevo invierno, yo les aconsejo tírenlo y compren uno nuevo.
¿Por qué? Porque el ácido glicólico dentro del frasco produce un proceso de transesterificación donde se van formando glicolatos de glicólico y el efecto realmente se pierde enormemente. Ahora, si ustedes tienen un ácido salicílico cerrado en una ampolla tipo inyectable y lo tienen guardadito, el producto no va a tener problema. Ahora, si lo tienen en un frasco con un tapón común y se va evaporando el alcohol, lo que les va empezando a pasar es que se les concentra el ácido. O, si tienen o sea, quiere decir, hay cuestiones donde realmente la fecha de vencimiento está dada en que el producto sí se va alterando con el tiempo. Ahora, yo tengo un frasco de una ampolla de, no sé, de cafeína, estéril, no la toqué, y seguramente que dentro de 2 años va a estar impecable. Pero ¿quién se quiere jugar? Entonces, es un producto magistral, no tiene conservador, no tiene conservador. Nuestros productos, ni los míos ni los de ningún colega lo tiene, no le ponemos ningún tipo de conservador, no tienen parabenos, no tienen ningún tipo de antioxidante. Sí, de repente una vitamina C tiene antioxidante para que no se oxide la vitamina C, pero no como conservador. Y entonces, realmente el peligro es que sí, que algo le puede pasar. Entonces, mejor no usarlo. Estamos hablando de productos que son 500 pesos, 1000 pesos, 1500, no estamos hablando de productos sumamente caros, como para decir, uy, voy a tirar esto, que no es un Botox. ¿Mm? Acá hay una pregunta técnica y después un par de las que a mí me encantan porque son para polemizar. Claro. Hay una que dice, cuando cargamos en la jeringa varios fármacos, ¿conviene cambiar la aguja entre fármaco y fármaco para no contaminar cada frasco? No, recuerden que eso es otra cosa que los docentes y ayudantes de los prácticos me marcaron que ven que no lo terminan de incorporar, no lo hacen bien. Recuerden que cuando uno agarra la jeringa, ¿sí? La sostiene de esta forma, sostiene el émbolo, ¿sí? Para que no se les vaya. Entonces, cuando uno pincha el frasco, succiona y saca, hace un poquitito de presión negativa extra, con lo cual la aguja quedó vacía. Cuando uno vuelve a pinchar el frasco que sigue, sostiene el émbolo para que no haga succión, ¿sí? Y partimos de que esa aguja estaba limpia, sumado a que en general dejamos una cámara, aunque sea de 0,1 o 0,2 mililitros de aire acá. Entonces, no es necesario cambiar la aguja entre fármaco y fármaco, más allá de que sería un gasto terrible de insumos descartables, descartadores, bueno, todo eso. Con esa técnica de tomar la jeringa y todo eso, no hace falta cambiar la aguja entre fármaco y fármaco. Acá hay una reflexión del doctor Olañeta con la que estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que estuvimos hablando antes, de los productos rotulados como tópicos y son para otra cosa, explica el por qué cualquier persona tiene acceso a estos productos inyectables, como por ejemplo ácido hialurónico para meso y para dermapen, y hay cosmetólogas aplicando ácido hialurónico en forma considerada invasiva. Sí, doctor, estoy totalmente de acuerdo. Después dice, otro, ¿cómo hacen las cosmetólogas para conseguir los productos? ¿Sí? Personal no médico. Yo les doy tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Escuchen esto y háganlo, incluso ni bien termine la clase. Abran un navegador, abran Mercado Libre de Argentina y escriban mesoterapia. Después escriban fosfatidilcolina. Después escriban ácido hialurónico relleno. Y les dejo nada más que eso. Fíjense la cantidad de productos que se ofrecen a cualquiera, y si se quieren reír o quieren llorar, lean las preguntas. Van a ver el grado de desconocimiento, de rudimentariez de quién pregunta y de quién contesta. Que de quien contesta en general lo que le interesa es que alguien le compre el producto que vende. ¿Se entiende? Entonces, sí, esa es la vía. Está cambiando, esto está cambiando un poco. La voluntad de salud pública es de que esto cambie. Hay un departamento en salud pública que pesquisa directamente las redes y pesquisa los navegadores. Están haciendo inspecciones en ese sentido. Si el doctor Laboría se le ocurre poner un Instagram en donde pone yo resuelvo y soluciono los problemas de las estrías de las mujeres, lo van a ir a ver y le van a pedir que explique cómo es que hace para solucionar los problemas de estrías, si no hay ninguna, dije algo para hablar de lo que estamos hablando, ¿no? Pero de estas cosas están empezando a aparecer y es el motivo por el cual han cerrado clínicas, farmacias, consultorios, o sea, esto está pasando. Ahora, no hay recursos para que esto ocurra en el nivel del desmadre que hay hoy en día. Como vos decís, en Mercado Libre hay 200 millones de personas vendiendo productos que no podrían venderse. Les cuento una experiencia mía propia. Lo mostré en la clase de fosfatidilcolina. Las mostré. Mostré capturas de pantallas de Mercado Libre, y si todavía está la clase subida al campus, la pueden chequear y volver a recordarlo. Obviamente los precios desactualizados porque es de hace unos años, pero cuando vi que, por ejemplo, la fosfatidilcolina se vendía tan libremente, que algunos decían que se podía aplicar con dermapen o con mesoterapia, y se notaba que el que lo iba a aplicar era un vecino que se lo iba a autoaplicar o una cosmetóloga, me sorprendí y mandé una queja a Mercado Libre sobre esa publicación, porque hay una regla en Mercado Libre que dice que no se permite vender productos que deberían venderse bajo receta. Claramente la fosfatidilcolina cae en eso. Bueno, puse una queja contra esa publicación, pasaron unos días, me contestaron, me dijeron que esa publicación no infringe ninguna de las normas de Mercado Libre.
Dije, bueno, está bien, dejémoslo, ¿para qué? ¿Sí? No vamos a luchar contra molinos de viento, pero ya sabemos por qué ocurren los problemas. Ojalá se llegue a controlar mucho más todo eso, pero bueno, Perdón, me metí. sí, dale, dale. Acá está, Perfecto. Sí, Acá sí, está. sí. Ejemplos. Dimae al 5%, 10 mililitros para Dermapen, mesoterapia Dermaroller, Sí, 1.500 pesos. perfecto, Ariel, exactamente. Ya está. Bueno, Peptona de colágeno Dermapen. sí, Asiática ampolla 10 mililitros. sí. Si, Elastina. si buscas fosfatidilcolina como fármaco, digamos, de manejo un poquito más cuidadoso, también lo vas a encontrar no, no, es increíble. Le venden, a ver, vi publicaciones de productos de relleno de fabricación nacional de una densidad que asusta, pero esas marcas lo vende como para relleno corporal, glúteos, o sea, claramente lo rotula como debe rotularlo. Ojo que son productos que están aprobados por ANMAT, lo que sea, pero algún distribuidor los vende por Mercado Libre. Y había gente que preguntaba, ¿esto me lo puedo aplicar en los labios o en las ojeras? Sí, sí, le contestaban. Y son productos que tienen una densidad altísima. Y bueno, no importa. Así después pasan las cosas. Ahí tienen, ampollas Dermacy, Fosfadex, Sí, 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 sí. Bueno, Dermapen, Mesoclinic. Imagínense lo que es colocar una fosfatidilcolina con un Dermapen. La irritación que va a tener ese paciente es, pero monstruoso. mayúscula. Sí, Bueno, sí, sí, sí. con desoxicolato de sodio. Sí. Sí, sí. Estamos hablando de una fórmula que debería ser inyectada bajo técnica, que ya conocen todo, inyección profunda, subcutánea. Buenos días, ¿son inyectables? No, no son inyectables, son aptas Dermapen. Pero fíjate la concentración que daba. Era una concentración de inyectable, Sí, con sí. desoxicolato y todo. Miren, 2,5 de fosfa y 2,5 de desoxicolato. ¿Sí? Nosotros estamos usando 5% de fosfa y 3 de desoxicolato. Eso es para inyectar. Bueno, nada, para que más o menos vayan teniendo un panorama de dónde estábamos, cómo estamos. Una anécdota así muy rápida más, no hace mucho, una paciente mía, con cierto perfil de personalidad particular, me consulta por WhatsApp que como le queda lejos el consultorio para ir a hacerse el tratamiento de celulitis, ¿qué fórmula se podía comprar e inyectar? Y digo, no, escúchame, eso no. No, 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 porque yo me lo hago sola, yo me compro los frascos y me lo inyecto sola. ¿Te parece que me ponga? Obviamente no le contesté más, bajé la orden de que no le dé más turno, porque esa paciente es una bomba de tiempo. Así que bueno, nada, esas situaciones. Bueno, creo que ya nos dispersamos un poco, pero ojo que todas estas dispersiones son constructivas, Ariel, porque es contarles un poco sobre la conservación de los productos, cómo guardarlos, cómo confiar, aspectos legales que son importantes, mostrarles un poquitito el mar que nos rodea. ¿Sí? Así que bueno, es eso. Muy bien, Sí. listo. Y Por mí, una reflexión más, y que la NESO está siendo aplicada por personal no médico, sí, lo sabemos, cosmetólogas, kinesiólogas, profesores de educación física en los gimnasios, personal trainer. Lo más triste de esto es que también aparte hay un desconocimiento de la gente. El público, muchos no saben que una cosmetóloga no está habilitada para atravesar la epidermis, no está habilitada para inyectar. Un kinesiólogo tampoco está habilitado para inyectar, un profesor de educación física o un personal trainer tampoco. Entonces, bueno, habría que también arbitrar medios para que la gente sepa. hace 10 minutos antes de empezar la clase me escribió una amiga mía. Che, vos que estás con la estética, etcétera, etcétera. Mirá, ¿qué opinás de la radiofrecuencia marca XX? No voy a dar nombres porque está en el mercado y ustedes la conocen. Le digo, mira, qué sé yo, creo que es un aparato, no lo conozco, nunca quiero hablar mal de la competencia, ni mucho menos, además no era la finalidad. Dice, porque mi cosmetóloga me ofreció la sesión con el XXX. Dice, y no es barato, me cobra 6.500 pesos la sesión. Le digo, mira, me parece que es muy barato eso. Que te hagan una buena radiofrecuencia, y ahora que te la haga una cosmetóloga no estoy de acuerdo. Le digo, puedes tener problemas enormes. Entonces, ¿y cómo luchamos contra eso? No, es que hay categorías. Hay categorías. Vos, por ejemplo, digamos, hay una empresa que se llama Dermoequipos que tiene un aparato clásico de radiofrecuencia, que ustedes ya lo vieron, que es para uso amplio. Lo usamos nosotros los médicos, lo usa la cosmetóloga, hace todo. Pero hace poco se lanzó un equipo de otro nivel que claramente es principalmente para uso médico, es claramente. Entonces, hay de los dos. Yo en mi consultorio, y no quiere decir con esto que, yo nunca rompo ninguna regla y cosas, porque bueno, pero cada uno sabe, no les voy a contar las reglas que rompo, obviamente no quiero perder la imagen, pero yo tengo una radiofrecuencia de un tipo que usa mi cosmiatra. Yo la indico, pero la usa ella. Y otra radiofrecuencia, que probablemente sea del tipo que está nombrando Ariel, que la uso yo. Y no dejo que la use ella. Por más que, bueno, tal vez no. ¿Sí? Mantenemos ciertos límites. Bueno, pasa. Acá alguien dice que incluso hasta hacen plasma rico en plaquetas. Sí, señores, lo sabemos. Y bueno, nada. Ocurre no solo en Argentina, pasa en todo el mundo. En Europa hace unos años. Lo que sucede afuera es que hay más control. Entonces, si alguien se arriesga, después la paga. Mientras que acá no hay, entonces ese es el problema. En España hace unos años había tanto lío, justamente con fosfatidilcolina, con muchas otras cosas que hicieron. Bajaron abruptamente todas las persianas, pero desde un gabinete de un tatuador
un médico que hacía estética, una cosmetóloga, legislaron, reglamentaron, barajaron y dieron de nuevo. Y pusieron todos los mecanismos de control. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cosmetología? Listo, necesita esta habilitación y solo puede hacer esto y su lugar tiene que tener esto. Médico, esto, esto y esto. Y hay mucho más control. No es que no pase, está más controlado. Pero bueno, acá preguntan, el miércoles que viene, día del censo, ¿habrá Ateneo virtual finalmente? No. Hasta este momento, no. Porque dos cosas. Quienes deberían disertar, ya está. Dice, uy, no, pero yo justo ese día ya tengo, ya lo arreglé para, pim, pam, pum, pam. Y mini censo que hicimos entre los docentes, entre los alumnos, no dijeron, uy, pero justo ese día me hubiera un asado afuera, una quinta, no me lo querría perder. Bueno, entonces, Ateneos virtuales va a haber más en el año seguro y bueno, nada. Acá la doctora Del Grosso dice que en La Plata, sí, los centros de estética hacen